Continuamos entonces con los ejercicios de onda y sonido. Tenemos el siguiente enunciado. Dice, una señal de un sonar en el agua posee una frecuencia de 125.000 Hz y una longitud de onda de 0,002 metros. Y tenemos tres incógnitas. La primera dice cuál es la velocidad de la señal en el agua, la segunda cuál es su periodo y la tercera cuál es el periodo pero en el aire. Como siempre les digo, extraer los datos para saber con qué contamos y qué es lo que vamos a utilizar. Entonces los datos para este ejercicio son el siguiente. La frecuencia, que ya me dice el enunciado, que la frecuencia es de 125.000 Hz, pero como siempre les digo, chicos y chicas, si me cuesta ubicar un dato, ayúdense con las unidades. Sabemos entonces que si tenemos un valor acompañado con la unidad Hertz, automáticamente eso se refiere o estaríamos trabajando con lo que es la frecuencia. Por otro lado, me da la longitud de onda. Tenemos entonces que la longitud de onda es 0,02 metros y como habíamos mencionado, las incógnitas van a ser la velocidad en el agua, el periodo en el agua y el periodo en el tiempo. Vamos con la incógnita número 1 o la A. Tenemos que calcular la velocidad. Nosotros vamos a ubicar aquella fórmula que nos permita calcular la velocidad en relación a la frecuencia y la longitud de onda, es decir, que trabaje con esos dos datos. Y la fórmula, recordando todas las que hemos trabajado, es la siguiente, donde la velocidad va a ser igual a la longitud de onda por la frecuencia. Sustituimos los valores. ¿Cuánto equivale la longitud de onda? La tenemos acá, 0,02 metros. ¿Y cuánto equivale o cuánto vale la frecuencia? 125.000 Hz. Al hacer la multiplicación nos va a quedar entonces que la velocidad va a ser igual a 25 metros sobre segundos. ¿Por qué la unidad de metros sobre segundos? Sabemos primero que es una unidad de velocidad y segundo, tenemos que la longitud de onda está en metros y Hz es 1 entre segundo. Entonces queda representada de la siguiente forma. Ya tenemos la incógnita número 1 o la incógnita número A. Vamos entonces con el enunciado B, que nos pide calcular el periodo del agua. Igualmente, el periodo en el agua. Igualmente ubico una fórmula que me permite calcular el periodo teniendo como datos ya sea la velocidad, porque tengo la velocidad en el agua que la acabo de calcular, o la longitud y la frecuencia, que son los otros datos que tengo. Y la fórmula que nos podemos ayudar va a ser la siguiente. ¿Por qué? La velocidad la tengo porque la acabo de calcular como lo dije anteriormente. La longitud de onda va a ser la misma porque estamos trabajando en el agua. Y el periodo es la incógnita, por ende, entonces me toca hacer el despeje, donde el periodo que está dividiendo pasa para el otro lado multiplicando y esta velocidad, para que el periodo quede solo, pasa entonces a hacer el cambio de la multiplicación a la división y queda de la siguiente forma, donde el periodo va a ser igual a la longitud entre la velocidad. Sustituimos los valores. ¿Cuánto equivale la longitud? Dijimos que era 0,02 metros y la velocidad, porque estamos trabajando en el agua, es decir, que permanece constante esta velocidad, va a ser igual a 25. Al hacer la división nos va a quedar entonces que el periodo en el agua va a tener un valor de 8 por 10 a la menos 6 segundos. Que esto significa, este por 10 a la menos 6, para ir recordando, es una forma de expresar o lo que nosotros llamamos notación científica. Significa que en el lado izquierdo del 8 vamos a ubicar 6 espacios o a través de los ceros completándolo. Perfecto. Ya tenemos entonces el enunciado B. Vamos con el C. Me piden calcular el periodo en el aire, pero acá ya hay un cambio de medio y cuando hay un cambio de medio tenemos que ir recordando ciertas cosas que trabajamos o vimos en la teoría. Lo primero que vamos a ubicar es la fórmula. Si me piden calcular el periodo, ya nosotros sabemos que por el enunciado anterior el periodo se calcula la longitud de onda entre la velocidad, pero la teoría me dice que la velocidad en el aire ya es una constante que nosotros lo vimos en la teoría, que dice que la velocidad del sonido, cuando estamos hablando de sonido, en el aire es de 340 metros sobre segundos. Es decir, que eso es un dato que a pesar de que no me lo da el ejercicio, yo debo tenerlo presente porque son valores como constante que permanecen. Sobre todo la del aire, ¿sí? La velocidad del sonido en el aire. Entonces ya la velocidad la tengo.
Me faltaría entonces calcular la longitud, pero tú dices, no, mire, pero aquí tengo la longitud en los datos. Pero resulta que esta longitud es cuando el sonido se propagaba en el agua. Y si usted recuerda, la teoría me dice que el sonido cuando cambia de medio permanece constante su frecuencia, ¿sí? Pero su velocidad y la longitud de onda va a variar. Entonces son detalles que tenemos que tener presente y siempre recordar. Repito, cuando el sonido cambia de medio, va a variar su velocidad, ¿sí? Medio 1, medio 2, cambia su velocidad. La longitud de onda también va a cambiar, pero la frecuencia permanece constante, sea cual sea el medio, si estamos hablando obviamente de la misma onda sonora. Entonces, si necesito calcular la longitud de onda, ¿por qué? Porque cambia de medio, entonces debemos ubicar una fórmula que me permita calcular la longitud de onda, ¿sí? En el nuevo medio, que sería el medio del aire. Y ubicamos esta fórmula, que de dónde parte o de dónde salió esta fórmula de longitud igual a velocidad entre frecuencia. Acá en la fórmula que utilizamos, en el ejercicio número 2, lo que hicimos fue entonces despejar la longitud de onda. Esta frecuencia estaba multiplicando, va a pasar para el otro lado a dividir y me queda la fórmula que les dejé acá. Repito, ¿por qué voy a calcular la longitud de onda? Porque cambió de medio y al cambiar de medio la longitud de onda entonces va a variar. ¿Qué velocidad voy a utilizar? Obviamente la velocidad del medio que estoy trabajando, que en este caso va a ser el aire. Y la frecuencia, como dijimos, si podemos utilizar la que nos dio el enunciado porque ese es un valor que permanece constante. Me gusta repetir mucho esto para que quede bien claro y no se nos vaya a olvidar porque son detalles que podemos tener presente en otros ejercicios porque pueden caer en el error de utilizar los mismos valores para todos los casos. Entonces hay que ver en qué casos puede ir variando. Perfecto, entonces hacemos la sustitución en los valores para calcular la longitud de onda. La velocidad en el aire nosotros dijimos que era una constante que es 340 metros sobre segundos y la frecuencia es 125.000 Hz. Hacemos la división para calcular entonces la longitud de onda en el aire y nos va a dar un valor de 0,00272 metros. Ya tenemos entonces la longitud de onda, ahora sí podemos proceder a calcular lo que es el periodo. Sustituimos entonces el periodo en el aire, va a ser igual a la longitud de onda en el aire, que fue la que calculamos, entre la velocidad del aire, que ya dijimos que era 340. Hacemos la división, entonces nos va a dar que el periodo va a ser 8 por 10 a la menos 6 segundos. Coincidencia que nos den el mismo valor del periodo, pero esto no es que normalmente va a suceder así. Para este ejercicio, casualidad de la vida, nos dio el mismo valor en el periodo. Pero ya tenemos entonces las tres incógnitas que me pidieron. Velocidad en el agua, periodo en el agua y el periodo en el aire. Ya tenemos entonces finalizado el ejercicio número 2. Continuamos. Para el ejercicio número 3, el enunciado es el siguiente. Me dice, una onda sonora se produce durante 0,5 segundos. Posee una velocidad de 340 metros sobre segundo. Y usted fácilmente puede ir sabiendo que esa onda se propaga en el aire por la velocidad que estamos trabajando. Y las incógnitas son las siguientes. La primera, ¿cuál es la frecuencia de la onda? Y la segunda, luego de 1,5 segundos, ¿a qué distancia se encuentra el frente de onda de la fuente sonora? Es decir, la distancia en que se genera la onda. La primera, obviamente, vamos a ir sacando los datos. Tengo el número de ondas porque me dice una onda. Entonces por ahí puedo extraer ese dato. Se produce durante 0,5 segundos. Usted fácilmente puede confundir o puede ubicar esto como un tiempo. Pero también es bueno hacer el análisis del enunciado porque me están diciendo que este es el tiempo que tarda en dar una onda o una oscilación o una vibración. Y cuando nosotros hablamos del tiempo que demora en hacer
una sola vibración o generar una sola onda, nosotros sabemos que estamos hablando entonces es del periodo. Entonces podemos decir que este dato que me dan acá es el periodo. Perfecto, porque es de una sola onda. Si fuera, o si me dice unas ondas, entonces ya aquí no puedo decir que es periodo porque son varias ondas. En cambio, cuando estemos trabajando con una sola y me estén dando el tiempo que genere o que tarde en generarse una onda, entonces yo allí puedo hacer el análisis de que estamos trabajando con el periodo. Y me dan la velocidad, que es 340 metros sobre segundo, me mandan a calcular la frecuencia y la distancia cuando ha transcurrido 1,5 segundos. Vamos con la pregunta número A. La pregunta número A ahora. La pregunta A. Me mandan a calcular la frecuencia, pero tengo como dato número de ondas y el periodo y la velocidad. Una de las fórmulas que me permite calcular la frecuencia de manera directa es esta que les coloqué acá, donde va a ser igual a 1 entre el periodo. El periodo lo tengo y este 1 acá permanece constante. Sustituyo los valores. 1 entre el periodo, que es 0,5 segundos, y al hacer la división me va a dar entonces que la frecuencia va a ser igual a 2 Hz. Si tenemos entonces dificultad con las unidades, recuerden que siempre, sí o sí, si estamos trabajando con segundos en los tiempos o en los periodos, me va a quedar en Hz. Vamos con la incógnita B. En la B me piden calcular a qué distancia se encuentra el frente de onda de la fuente sonora, es decir, a qué distancia se genera. Y ahí vamos a trabajar con la primera fórmula de velocidad que dimos cuando trabajamos ondas o rapidez de la onda, donde va a ser igual a la distancia entre el tiempo. Mi incógnita es la distancia, entonces debo hacer el despeje, donde me va a quedar que la distancia va a ser igual a la velocidad por el tiempo. Este tiempo está dividiendo, pasa para el otro lado, entonces a multiplicar me queda la fórmula de la siguiente forma. Haciendo la sustitución de los valores, la distancia va a ser igual a la velocidad. ¿Cuál va a ser la velocidad? Me la dan 340. Por el tiempo, que es el tiempo que me están pidiendo en relación, o me están pidiendo la distancia en relación a ella, que es 1,5. Al hacer la multiplicación, me va a quedar entonces que la distancia va a ser igual a 510 metros. ¿Por qué metros? Este segundo del 1,5 se simplifica con el segundo de 340, quedándome entonces como unidad solamente metros, que es una unidad de distancia o de longitud.